Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto y en esta clase en particular, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la teoría de la negociación, ¿sí? Y parte de todo lo que implica el hecho de negociar, ¿no? Esta palabrita que parece este no muy compleja y a su vez conlleva en sí una cantidad importante, ¿sí? De contenido para desarrollar a la hora de actuar y de manejarnos, ¿sí? Y que es a lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Todos negociamos habitualmente, diariamente podría decirles, ¿sí? Sin que obviamente uno registre al proceso como el estar negociando propiamente, pero es este un actuar cotidiano en cada uno de nosotros, ¿sí? Por supuesto que aquí vamos a analizarlo desde una teoría mucho más completa y en miras de el gran aporte que hace su uso a lo que es la mediación, ¿sí? Como proceso, eh, a ver, implícito o incluido o absorbido por la mediación, ¿no? Nosotros tenemos a la mediación como el proceso alternativo para la resolución de conflictos y dentro de la mediación vamos a manejarnos con la negociación. O sea que miren el papel preponderante que tiene dentro del proceso. ¿Sí? Bien. Siguiendo un poco en línea, todo lo que les menciono está aquí en las diapositivas para que ustedes tengan, ¿sí? La información que en estas pequeñas clases que uno les puede brindar también las tengan aquí en el PowerPoint. Y que por supuesto siempre tengan en cuenta que son clases o guías, clases de guías en realidad, para que ustedes tengan en cuenta cuál es el contenido pertinente en cada una de las clases y en cada uno de los módulos, ¿sí? Lo que les va a permitir es ordenarlos en cuanto a contenido, ¿sí? Brindarles un concepto en relación a él, por supuesto, o a los contenidos, pero siempre es importante, y de hecho deben de hacerlo, el ampliar con la bibliografía que está en cada uno de los módulos y en cada una de las, siguiendo en línea cada una de las clases, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a empezar por el relato de las partes. Bien, bueno, el relato de las partes, ¿sí? Que conlleva diferenciar entre posición, interés y necesidades, ¿sí? El relato de las partes
siempre es subjetivo, parte desde la visión de cada sujeto de la situación, ¿sí? Ustedes saben que cada uno de nosotros, y si no, aquí lo estamos desarrollando, interpreta o tiene una visión de los hechos que se suceden en la realidad que puede ser distinta a la del otro, ¿sí? Esto producto de los diferentes modelos mentales que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Aquellas estructuras psíquicas que están en nuestro cerebro y que son distintas en cada uno de nosotros, ¿sí? Por distintos motivos. Eh, y es correcto que así suceda, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros a lo largo de su vida ha construido un modelo mental producto de el impacto de las vivencias que ha tenido, cuestiones biológicas también, por supuesto, hay cuestiones culturales que también influyen, entonces cada uno tiene configurado, por decirlo de alguna manera, una estructura mental, ¿sí? Que es lo que conocemos o denominamos como modelo mental, que hace que eh, interpretemos la realidad cada uno de manera distinta. Sí puede haber, por supuesto, sujetos que tienen la misma interpretación frente a un hecho objetivo. Hay hechos que no dan lugar a una interpretación variada de lo que pueden haber, de lo que significan. Así todos siempre vamos a encontrar personas que ven algo diferente, ¿correcto? Bien, bueno, entonces, dado a esta situación de que cada uno de nosotros, ¿sí? Tiene una interpretación de los hechos que puede ser diferente, ¿sí? Reitero, producto no con intención y no tiene una connotación de algo negativo, ¿sí? Es producto de que cada uno de nosotros es distinto. Entonces, frente a este contexto de nuestro organismo y de nuestra psiquis y de nuestra personalidad, que es o sea, de un conjunto de cosas, vamos a ver distinto y vamos a interpretar distinto. A ver, no a ver en sentido, a ver en cuanto a interpretar, ¿no? Eso hace que tengamos distintas opiniones, distintas posturas, distintas visiones, ¿sí? Por ello, aquí mencionamos que es el relato de las partes es subjetivo. ¿Por qué? Porque va a partir de lo que la persona entiende o interpreta de esos hechos, ¿sí? Que están sujetos al conflicto, no generalmente, ¿sí? Vamos a decirlo, cuando negocia, ¿sí? Podemos decir que hay un conflicto, sí, pero dado de en qué contexto. Yo necesito algo del otro y el otro necesita algo de mí, ¿sí? Y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿correcto? Porque no estamos poniéndonos de acuerdo conforme a cómo proceder. Por eso estamos negociando, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que la negociación que trabajamos es la de no la que trabajamos, pero a la que se apunta es a la negociación win-win, que es aquella que ambas partes, digo ambas pueden ser tres o más, pero yo digo las partes salen todas ganando. ¿Ganando en qué aspecto? Satisfechas en cuanto a su interés este en el proceso de negociación, ¿sí? Bien, pero eso luego. Entonces, yo tengo una percepción de una situación, ¿sí?
lo cual puede diferenciarse de lo que el otro interpreta y por ello nos encontramos también negociando, porque ambos, ¿sí? Necesitamos, por decirlo de alguna manera, lo que el otro tiene, ¿correcto? Y ello nos llevaría a la solución del conflicto que se nos presenta. Bien, entonces, esto a grandes rasgos, sin teñir los conceptos y siendo lo más este abstraída de cualquier tipo de teoría, de cualquier tipo de posición de aquellos que son estudiosos en la materia y demás, ¿sí? Para ir a los conceptos desde la definición más laxa, ¿sí? Para que lo comprendan desde el concepto inicial. Después sí cargarlo de todo lo que se corresponde conforme a la teoría de negociación que a nosotros aspiramos a que se desarrolle en el proceso de mediación. Bien, entonces, obviamente, repitiendo esto que les mencioné, la percepción, ¿no? Es lo que cuenta cuando se habla de posición, ¿sí? Tiene que ver con esto, con el relato de lo que yo, por ejemplo, percibí en una situación desde mi punto de vista, con mis filtros, ¿sí? Acá no, y no esa situación sea realmente, no lo sabemos en realidad, ¿sí? Porque el concepto de qué es la verdad es un poco relativo, conforme a esto que les estoy informando, ¿no? Eh, las interpretaciones son subjetivas y hechos objetivos dentro de un contexto podemos salvar pocos. ¿Por qué? Porque un hecho objetivo es se derramó un jarrón y si hay agua por todos lados. Se cae el jarrón, agua por todos lados. Eso es un hecho objetivo, ¿sí? Ahora, en un proceso de negocio, no de negociación, perdón, donde las partes vienen teniendo vivencias juntas y suceden cosas, eh, hechos objetivos podemos rescatar pocos, ¿sí? Más que nada son interpretaciones de las situaciones que se viven, que conllevan, por supuesto, que cada persona tenga su postura, ¿sí? Su posición. Bien, el obstáculo. Para salvar este obstáculo, ¿sí? De la diferencia, ¿no? Que se provoca en cada uno de nosotros al interpretar un hecho, es necesario idear un nuevo carril, recursos diferentes, otras soluciones creativas que modifiquen la percepción. Es decir, hay que trabajar sobre la percepción de los conflictos para encontrar soluciones creativas. El conflicto siempre es un choque, ya que una parte quiere una cosa y la otra parte desea otra. ¿Sí? Esto que les mencioné con anterioridad. A este enfrentamiento podemos llegar por muchas motivaciones basadas en diferentes deseos, valores, creencias, percepciones, ¿sí? En neurolingüística, ¿sí? Que es una importante disciplina para aquellos que no han escuchado hablar, con grandes aportes sobre la negociación, sobre la mediación y otras disciplinas, ¿sí? Y que la palabra un poco les puede relatar que tiene que ver con parte de
neurolingüística, obviamente, con el lenguaje y con la parte de neuro, con la parte más bien asociada a lo biológico de nuestro organismo, ¿sí? Se dice que el mapa no es territorio. Una frase conocida en el ámbito en el que estamos desarrollando el tema, ¿verdad? Bien, esto quiere decir que cada uno ve algo distinto siempre frente a las cosas. Si un instructor preguntara en una clase qué es lo que está percibiendo, un participante u otro seguramente percibirán cosas diferentes, ¿sí? Esto sucede porque todo pasa por filtros internos que todas las personas tenemos. Estos filtros tienen que ver, como les dije un poquito al inicio de la clase, con la historia de vida, la educación, la cultura, la biología, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿sí? O en nuestro cerebro, ¿sí? Hay un importantísimo número de factores que se configuran de determinada manera, ¿sí? Hablo de neuronas, de neurotransmisores, de la plasticidad de las neuronas. Hay un montón de factores que conjugados generan en nosotros eh, una estructura determinada, ¿sí? Hay un fundamento de por qué yo interpreto lo que interpreto, ¿correcto? No voy a adentrarme en temas médicos, que no es mi materia, por supuesto, sin mencionarles esto porque tengo conocimiento de que funciona así. Sumado esto eh, a los componentes que aquí también se mencionan y que los dije al inicio. Hago hincapié profundo en esto porque muchas veces, y esto ya un poco a veces alejado de lo que es el proceso de negociar o mediar, uno no puede entender cómo frente a una situación la persona interprete una cosa y yo interpreto otra, porque cuántas veces pasa algo y decimos, bueno, el otro está realmente usando, sin ser peyorativos, por supuesto, la palabra loco, porque decimos, no puede ser que esté bien, o sea, interpretando esto. Bueno, no. Hay una serie de hechos concatenados que llevan a que la persona tenga esta interpretación. Acertada o no, no lo sabemos, ¿sí? Por la subjetividad del contexto. Pero bueno, cuando pasan estas situaciones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo esta lectura de este episodio? Bueno, no puede que no haya ni maldad en la persona, ni que la persona esté fuera de sus cabales, ni mucho menos. Tiene que ver con estas cuestiones que estoy haciendo hincapié en este contexto y hago hincapié porque es la base para empezar a negociar, ¿sí? Y después, más adelante, se los voy a explayar un poco mejor. Pero porque si yo entiendo que el otro observa e interpreta distinto, yo ya tengo herramientas. Primero puedo ponerme en el lugar del otro para ver qué es lo que le pasa y por qué piensa lo que piensa. Y así muchas herramientas que nos van a ayudar tal vez a llegar a un mejor puerto, por decirlo de alguna manera en términos coloquiales, que si yo no sé todo esto, ¿sí? Y me pongo en una postura obtusa y cerrada a decir que el otro está loco y que interpreta las cosas porque o tiene ganas de dañarme o lo que fuere, ¿sí? Bien. Por eso me parece importante y trascendente hacer hincapié en esto, que estoy siendo un poco reiterativa, entiendo, pero me parece que es necesario. Habrá, por supuesto, varios de ustedes que tengan comprendido esta situación, pero muchos que no. Por eso vamos a hablarlo para todos, ¿no? El que ya lo tiene incorporado lo reforzará y el que no lo incluirá como nuevo contenido. Bien, en una palabra, ¿m? Es todo lo que hace que seamos como somos, ¿no? Inclusive el poder económico.
Pero es necesario que veamos al conflicto como parte de la vida, ya que no hay existencia sin conflictos. Esta es otra situación que a menudo uno muchas veces quizás no entiende, o no es que no entiende, cuesta comprender por qué el otro es tan conflictivo, o conflictivo desde el punto de vista ¿no? De entender puntos de vista distintos. Bueno, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esto, con que si interpretamos distinto, bueno, va a haber siempre diferencias. Y no está mal que así suceda. El tema es que se resuelvan o que sean de un modo tratados saludable. Bueno, esto sí, es sumamente difícil. Vamos a decirlo que sea así es de manual. No sucede siempre así. Vamos a ser realistas, pero es a lo que aspiramos y, ¿por qué no?, poder lograrlo. Uri, William Uri, ¿sí? Un estudioso, fabuloso, analista de la negociación americano, ¿sí? Dice, lo importante no es el conflicto, sino cómo nos enfrentamos a él. Él, autoridad más que destacada en la materia, ¿sí?, nos dice que el conflicto es como la lluvia bien administrada. Puede generar un excelente sistema de riego o, si no, puede inundarnos, ¿sí? Es decir, que si al conflicto lo manejamos bien, puede ser la oportunidad para un cambio, para preservar relaciones, entre otras cosas. Si lo manejo mal, puedo generar un daño muy importante. Por eso siempre hay dos corrientes, ¿no? Las que ven al conflicto como la oportunidad a la cual nosotros adherimos, y la que ven al conflicto como algo negativo, como conductas que traban nuestra calidad de vida, etcétera. Nosotros elegimos verlos como oportunidad de crecimiento y aprendizaje, ¿sí? Bien, las nuevas teorías del conflicto arrancan de los años 80 y con ellas surgen los métodos de resolución de conflictos y las teorías de negociación colaborativa. El conflicto, para estas teorías, es visto como una crisis en el sentido griego de oportunidad para el crecimiento y para el cambio. Esto que les digo. Hay estudiosos o personas que entienden al conflicto como algo negativo y otras como un crecimiento de oportunidad. Uri, a quien seguimos, lo ve como oportunidad, si lo sabemos llevar. Y hacia esa línea vamos nosotros. La negociación es una vía en dos sentidos. Uno, no puede satisfacer sus intereses si no satisface los de la otra parte. Por lo tanto, es tan importante conocer los propios intereses como conocer los intereses de la otra parte. En este punto, tengamos en cuenta que tan importante como los hechos son las percepciones que se tiene de los mismos. Si uno no entiende la perspectiva, vale decir el punto de vista del otro, tampoco va a tener éxito para negociar o salvar las diferencias. Esto que les dije antes, ¿sí? Comprender que el otro piensa distinto por los motivos enunciados nos hace poder tratar de entender y de ponernos en los zapatos del otro para ver cómo podemos satisfacer lo que necesita y en consecuencia nosotros obtener lo que necesitamos, ¿sí? Bien, la habilidad personal más importante en la negociación es la habilidad de ponerse en el lugar de los demás. Si quiere cambiar el pensamiento de otros
sobre determinado punto, primero deberá entender cuál es ese pensamiento. Recuerde, esto es una frase importante porque uno no nace siendo un buen negociador, se aprende a hacerlo, ¿sí? Y negociar es una habilidad que se desarrolla. Esto es fabuloso para muchos que creen que no tienen por ahí eh, estabilidad o que no la van a poder tener porque creen que se nace con esto o no se nace. No, 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 en absoluto. Se puede si uno trabaja y trata de incorporar todos los elementos que puede transformarse en un negociador muy bueno, ¿sí? Y eso puede ser una perfecta construcción por parte de cada uno de nosotros. Puede haber personas que de manera innata sean buenos negociadores y jamás se hayan planteado estas cuestiones, pero muchos sí se construyen, ¿sí? Así que a no desesperar que no es una habilidad para pocos, ¿sí? Es para todos aquellos que tienen el interés de tenerla. Bueno, también aquí hay frases interesantes que pueden llevarnos a dejarnos en una reflexión, ¿no? No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace. Bien, las posiciones son generalmente el punto de vista del problema o lo que decimos sobre el problema, lo que cada parte dice que quiere. El modo de plantear una pretensión, una visión parcializada de la realidad, ¿sí? Acá hay un ejemplo que se menciona en uno de los textos, que es el de la naranja, ¿sí? Detrás de lo que decían, generalmente existen motivaciones, que son lo que deseamos en realidad, que no es siempre lo que decimos. No siempre coincide con la posición, con el interés. Para verlo más claro, la posición es el punto de vista del problema y los intereses son los deseos, las preocupaciones, los temores, en definitiva, lo que motiva a la gente a actuar. Como dice Fisher, el resorte silencioso detrás del ruido de la posición. Les voy a decir una cosa que después voy a desarrollar con mayor amplitud. La teoría de la negociación, está compuesta por 7 elementos, ¿sí? Y 4 principios. La teoría de la negociación, ¿cuál? La teoría de la negociación bajo el lineamiento win-win, ganar-ganar, que apunta a que cada una de las partes satisfagan sus deseos, ¿correcto? Estos elementos van a ser, por un lado tenemos lo que es la posición, ¿sí? Que después vamos a ver qué aspectos conlleva internamente, las opciones, los criterios de legitimidad, las alternativas, el acuerdo, la comunicación y la relación. Estos son los 7 elementos que componen la teoría de la negociación. Y después tenemos los principios de la negociación. Porque otra cosa que me importa decirles es, para poder ordenar un poco lo que vengo desarrollando, es, tenemos distintas interpretaciones de la realidad, cada uno de nosotros, producto de diversos motivos, ¿sí? Eso hace que se generen conflictos, por decirlo de alguna manera, y no lo vean como una connotación negativa, ¿sí? Estos conflictos conllevan a la necesidad de negociar, ¿sí? ¿Qué es negociar? Esta influencia que yo quiero ejercer en el otro y que el otro quiere ejercer en mí para que ambos
logremos de cada uno lo que necesitamos, ¿sí? Y salgamos satisfechos, ¿sí? Esto es general para que ustedes vayan entendiendo lo que les vengo desarrollando, ¿correcto? Entonces, interpretamos la realidad diferente, se generan conflictos producto de esa situación, conflictos que tratamos de sobrellevar mediante la negociación, que es el proceso implícito dentro de la mediación, ¿correcto? La negociación, entonces, a su vez, puede estar enfocada con distintos lineamientos. Hoy en particular vamos a trabajar y abordar el lineamiento Harvard, que es uno de los más utilizados en nuestro país y que está compuesto, esta teoría, por 7 elementos. Los que enuncié recién y por 4 principios que después los voy a enunciar para no marearlos, pero básicamente tienen que verlo desde ese lugar, ¿sí? Dentro de la posición nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí?, con lo que se denomina este primer punto, PIN. ¿Qué es posición? Pero ¿qué hay dentro de la posición? La posición es lo que yo digo. Después adentro de esa posición hay un interés, ¿sí? Y hay una necesidad, ¿sí? El interés obviamente es el objeto deseado y la necesidad es lo que me lleva a mí a tener ese deseo. Ahora después les voy a mencionar un ejemplo que puede resultarles más clarificador, ¿sí? Acá hay un ejemplo, pero en otro puede ser más afortunado para que lo entiendan, ¿sí? Bien, la posición generalmente es estática, flamea a veces como una consigna, de ahí que no es la única que tenemos, mientras los intereses, que son las motivaciones, y por eso no pueden cambiarse. Vale decir, por ejemplo, reclamo de alimentos. Posición, reclamo de alimentos. Interés, el dinero para poder afrontar los gastos que me conlleva la crianza de mis hijos en la parte que los tengo yo. Necesidad, satisfacer las necesidades básicas. ¿Se entiende? Si empezamos a desmenuzar eso, y puede ser que la postura que exponga la mujer o el hombre que está en reclamo no haga ver así de buenas a primeras la necesidad que hay detrás y los intereses que hay detrás, ¿sí? Bien, acá menciono un ejemplo, ¿no? Donde dice, bueno, una persona quiere comprar una casa, para el vendedor cuesta 1.000.000 y el comprador está dispuesto a pagar, no, 100.000, perdón, vi un cero de más, cuesta 100.000 y el comprador quiere pagar 95.000. Bueno, ¿qué hay detrás de cada una de esas cifras? Probablemente el vendedor necesite esa cifra para llegar a un acuerdo con su ex esposa, supongamos, o con un socio, o para hacer frente a alguna obligación, y la otra parte que no piensa en dar más de 95.000, quizás necesite no excederse de ese monto porque diferentes motivos. No puede afrontar más gastos, ya se endeudó demasiado. ¿Cómo decirlo? No tiene un peso más realmente, ¿sí? Porque uno a veces cree que la otra persona se pone en una postura de, de no querer, pero por algo en particular y muchas veces está alejado de lo que es realmente la situación real, ¿correcto? Bien, entonces queda claro que cuando hablamos de dinero, no hablamos solamente de dinero, hablamos de necesidades, de intereses, de preocupaciones, de temores, cosas que no nos van a decir las personas por ahí probablemente en el proceso, pero que sabemos que existen, ¿sí? En definitiva, de lo que no nos podemos prescindir, las necesidades son también los valores humanos, no se pueden negociar porque es lo que no podemos prescindir, ¿sí? Para que quede claro, como les dije acá, establecemos la pirámide de PIM. En la base tenemos las necesidades, arriba de los intereses y más arriba las posiciones. Resumiendo, las posiciones es lo que afirmamos, los intereses lo que queremos y las necesidades lo que debemos tener, lo negociable. El sociólogo Maslow, en su libro Motivación y Personalidad del año 1974, creó una pirámide en la cual se establece el orden de las necesidades humanas, pirámide que puede estar hoy en día,
que es absolutamente vigente, lo que podemos llegar a hacer es entender o alterar ese orden conforme al cambio de la sociedad y su evolución. Para algunos puede quedar intacta, para otros puede diferenciarse un poco. Él dice que los seres humanos tienen necesidades que van de mayor a menor, como una pirámide. En la base están las necesidades fisiológicas. Una persona que carece de abrigo, de comida o de agua no está en condiciones de discutir un problema de autorrealización. ¿Sí? Luego sigue la seguridad, que sería la necesidad de sentirse seguro físicamente. Luego las de pertenencia y cariño, que es sentirse seguro psicológicamente. Luego autoestima, que es sentirse valorado por los demás y por uno mismo, respetado, ¿no? Luego la autorrealización, que es la escala superior donde una persona, teniendo satisfecho todo lo demás, se encuentra mucho mejor preparado para lograr metas, objetivos y proyectos para cubrir sus necesidades de autorrealización. El poder de negociación es la capacidad de convencer a alguien de que haga algo. El que usted pueda obtener poder de negociación a través de sus recursos depende del contexto de la persona a quien trata de convencer y de lo que desea lograr de ella. ¿Sí? Los protagonistas van a proyectar sus valores y deciden con el fin en mente ante cada circunstancia que nos toca vivir. El mayor descubrimiento que he realizado es que los seres humanos pueden cambiar de vida simplemente cambiando de actitud. Sí, son frases interesantes que si uno las reflexiona puede sacar y enriquecerse con el contenido. El futuro aún no está escrito. El único destino que existe es el que construimos nosotros. ¿Sí? Bien. La pirámide de Maslow descripta aquí la tienen por supuesto en el material y la van a ver y observar con mucha mayor claridad, pero quiero que les quede bien en claro esto como primera parte: posición, intereses y necesidad. ¿Sí? Ese es uno de los primeros elementos con los cuales nos encontramos en la teoría de la negociación. Y con esto finalizamos esta primera clase. Muchas gracias.